A continuación vamos a ver nomenclatura de hidruros metálicos. Los hidruros metálicos son aquellos compuestos binarios que se obtienen al combinar hidrógeno con un metal. Veamos el primer ejemplo. Si queremos combinar sodio e hidrógeno y encontrar la fórmula que corresponde al compuesto que forman estos dos elementos, debemos recordar el estado de oxidación del sodio. El sodio tiene estado de oxidación +1. Y siempre hay que recordar que al combinarse un átomo de hidrógeno o átomos de hidrógeno con átomos de metales, el hidrógeno siempre actuará con su estado de oxidación -1, siempre, frente a metales. Entonces, en el caso del hidrógeno, actuará con su estado de oxidación -1. La regla mnemotécnica, entonces, enfrentar los dos átomos que se van a unir, o mejor dicho, los dos elementos que van a formar este hidruro metálico, escribiendo los símbolos respectivos con sus estados de oxidación correspondientes. Posteriormente a ello, el estado de oxidación de cada uno de esos elementos se entrecruza. Es decir, acercamos los elementos, siempre se escribe el metal primero, es decir, a la izquierda, y el hidrógeno a la derecha. Y luego intercambiamos los estados de oxidación y los escribimos como subíndice. Evidentemente en álgebra el número 1 no se coloca, pero cuando ustedes vean un signo -1 o +1, o mejor dicho, un signo menos solo o un signo más solo, en realidad ahí hay un número 1. Por lo tanto, si suprimen el signo -1, lo que en realidad tienen que escribir aquí es un 1. El 1 en álgebra no se coloca, por lo tanto lo podemos omitir también. Y en el caso del signo más, también, al omitir el signo más, estamos asumiendo que hay un solo átomo. Y por lo tanto, la fórmula del compuesto que se forma entre hidrógeno y entre sodio es el NaH. Y se lee hidruro de sodio. Lo vamos a escribir aquí. Entonces, este es el hidruro de sodio. Veamos ahora un ejemplo entre magnesio e hidrógeno. Magnesio tiene estado de oxidación +2. Por lo tanto, colocamos como supraíndice el signo más y el número 2 sobre el magnesio. Y nuevamente, en el caso del hidrógeno, siempre actúa su estado de oxidación -1. Entonces, sobre el hidrógeno colocamos -1. Y luego intercambiamos los estados de oxidación, es decir, acercamos un poco más estos símbolos. Para poder formar una fórmula tenemos que acercarlos entre sí e intercambiamos los signos. Nuevamente colocamos el -1 como subíndice del magnesio y en el caso del +2 como subíndice del hidrógeno y suprimimos los signos. En el caso del +2 colocamos solamente un 2. Por tratarse de un subíndice, esto siempre debe ser escrito en un tamaño inferior al tamaño de los símbolos atómicos. Y en el caso del magnesio, el -1 se suprime y por lo tanto el 1 tampoco se escribe. La resultante entonces sería esta fórmula: MgH2. Y esto se lee hidruro de magnesio. Lo vamos a escribir aquí abajo. Hidruro de magnesio. Repitamos el ejercicio ahora con aluminio. Aluminio tiene estado de oxidación +3, así que colocamos
aquí más 3. Y nuevamente en el caso del hidrógeno, siempre tiene estado de oxidación -1 frente a un metal. Entonces colocamos también el símbolo correspondiente. Acercamos los dos elementos entre sí, o uno lo acercamos hacia el otro. Y luego intercambiamos los subíndices y suprimimos nuevamente los signos. Entonces el subíndice más 3, perdón, el supraíndice más 3, lo acercamos a hidrógeno y lo escribimos como un subíndice, suprimimos el signo, y por supuesto lo escribimos un poco más pequeño, por tratarse de un subíndice. Y el -1 del hidrógeno se acerca al aluminio, se suprime, el 1 en álgebra no se coloca y por lo tanto nos queda como resultante el símbolo AlH3. Y esto se lee como hidruro de aluminio. Hidruro de aluminio. Como pueden ver, es bastante fácil la formación de hidruros metálicos y la forma de nombrarlos, porque basta con mencionar la palabra hidruro de seguido del nombre del metal. La pregunta es qué sucede cuando nos enfrentamos a metales que tienen más de un estado de oxidación. En general, en este curso, cuando vemos esos casos, vemos los casos de metales que tienen 2 estados de oxidación solamente. Y hay una excepción que es el manganeso, pero el manganeso, por ser una excepción, no lo abarcamos ni lo vemos en detalle. Por lo tanto, es importante comprender la nomenclatura inorgánica básica para los casos mayoritarios. Siempre esos son los más importantes. Entonces, veamos ahora un ejemplo cuando el metal tiene más de un estado de oxidación. Por ejemplo, el caso del cobre. Y ahí es donde surgen los 3 tipos de nomenclatura posibles para casos de elementos que poseen más de un estado de oxidación posible. En el caso del cobre tenemos lo siguiente. Vamos a hacer un espacio aquí para poder utilizar el centro de la pizarra. Borramos esto y centramos los elementos cobre e hidrógeno. Bien. Ya. Aquí tenemos el cobre y lo vamos a escribir con sus 2 estados de oxidación posibles. Uno es más 1. Vamos a escribir. Y el otro estado de oxidación posible para el cobre es más 2. Por supuesto, siempre el hidrógeno sigue siendo -1. Colocamos -1 para cada átomo de hidrógeno. Y nuevamente aplicamos la regla. Recuerden que la regla para formar la fórmula empírica del compuesto siempre es la misma. Se enfrentan los 2 elementos
Se escribe a la izquierda el símbolo atómico del metal y a la derecha el símbolo atómico del hidrógeno, y se intercambian los supraíndices que corresponden a estos estados de oxidación. Y luego se suprimen los signos, es decir, se escribe el valor absoluto como subíndice de los estados de oxidación. Entonces, nuevamente aquí, en el caso de abajo, intercambiamos los estados de oxidación entre hidrógeno y cobre y suprimimos los signos, es decir, escribimos los estados de oxidación. Y por supuesto, por tratarse de subíndice, tenemos que escribir los más chicos. El signo menos se suprime y como no hay un número 1 que se escriba directamente, porque en álgebra el 1 se suprime, simplemente se borra el signo menos, ¿ya? Y nos quedaría solamente la fórmula CuH2. Y esto se lee como hidruro, pero ya no se puede decir hidruro de cobre a secas, porque hay dos posibles hidruros de cobre. Está este, cuya fórmula acabo de escribir, y está el que vamos a formar ahora a continuación, que es cuando el cobre utiliza su estado de oxidación más bajo. Intercambiamos los signos, suprimimos esos signos algebraicos y nos queda 1 simplemente. El 1 en álgebra no se coloca. Y juntamos los símbolos con los respectivos subíndices y nos queda esta fórmula simplemente. CuH. Ambos son hidruros de cobre, pero si usted menciona la palabra o la frase hidruro de cobre a secas, no sabemos a cuál hidruro nos estamos refiriendo. Es ahí donde aparecen los tres sistemas de nomenclatura posibles. Uno de ellos es el sistema denominado clásico o tradicional, el cual utiliza sufijos, es decir, utiliza una palabra o sílabas para terminar el nombre del compuesto. Los sufijos son palabras que se escriben al final del nombre. Por lo tanto, uno menciona la palabra hidruro y ya no dice hidruro de cobre, sino que uno utiliza la raíz latina del nombre. Por lo tanto, en el caso del ejemplo de arriba, el nombre del compuesto tiene que ser hidruro cuproso porque está usando el estado de oxidación más bajo. Cuando el elemento utiliza su estado de oxidación más bajo, de acuerdo a la nomenclatura tradicional, el sufijo que se emplea es oso, es decir, se debería llamar hidruro cuproso. La raíz latina del nombre es cup, que viene de cuprum, y el sufijo, es decir, las sílabas con las cuales cierra el nombre, es oso, hidruro cuproso. Ese sería el nombre del primer compuesto. Y en el caso del hidruro de cobre que está dibujado en la parte inferior de la pizarra, como en ese caso el cobre empleó su estado de oxidación más alto, que en este caso es más 2, el sufijo del nombre debe terminar en ico. Por lo tanto, ico es el sufijo para la valencia más alta empleada y oso para la más baja. Así que aquí deberá llamarse hidruro cúprico. Y no es cúprico, es cúprico. Por lo tanto, habría que marcar la tilde en la primera sílaba. Esta es una palabra esdrújula. Entonces, para hacer una clara distinción del hidruro anterior, el anterior es hidruro cuproso y este es hidruro cúprico. Para aclarar más este concepto, vamos a utilizar otro hidruro metálico con un metal que presenta dos valencias posibles. Pero antes vamos a explorar las otras nomenclaturas que existen. Esta que acabo de utilizar se conoce como nomenclatura tradicional o clásica. Pero existe otra que es la llamada nomenclatura de Stock. La nomenclatura de Stock consiste en colocar el nombre del compuesto, hidruro, mencionar de qué elemento se trata, hidruro de cobre, y entre paréntesis y número romano se coloca el estado de oxidación del elemento que se está uniendo con el hidrógeno. En este caso, el cobre está actuando con su estado de oxidación más 1, por lo tanto es hidruro de cobre 1. Y así se lee hidruro de cobre 1 y no hidruro de cobre primero. En el caso del ejemplo inferior, sería hidruro de cobre 2.
Y existe un tercer y último tipo de nomenclatura, conocido como nomenclatura sistemática o moderna. También se conoce como la nomenclatura de la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, UPAC, y esa consiste en repetir las veces en que está apareciendo cada elemento en la fórmula. Por ejemplo, en la fórmula superior, CuH, el hidruro, recuerden que hidruro es el nombre que adquiere el hidrógeno cuando tiene un estado de oxidación -1. El hidruro aparece una sola vez. Y como aparece una sola vez, el nombre del compuesto, de acuerdo a la nomenclatura sistemática moderna, sería monohidruro de cobre. Podrían mencionar monocobre, pero al decir cobre y decir monohidruro, cuando uno dice monohidruro, uno ya se da cuenta que se está empleando la nomenclatura sistemática o de stock, también llamado UPAC o moderna. Y por lo tanto, el elemento que es distinto al hidrógeno, que aparece una sola vez, si aparece una sola vez basta con mencionar su nombre. No es necesario anteponer el prefijo mono. Ahora, si alguien lo antepone, no puede considerar erróneo ese tipo de nomenclatura, porque lo importante de la nomenclatura es que una vez mencionado el nombre del compuesto, uno debe llegar a la fórmula empírica sin lugar a error. Por lo tanto, monohidruro de cobre o monohidruro de monocobre me conduce a una sola fórmula, CuH. Pero repito, al decir monohidruro de cobre, uno está diciendo que el hidruro aparece una sola vez y el cobre también aparece una sola vez. En el caso de la fórmula inferior, hidruro cúprico de acuerdo a la nomenclatura tradicional o hidruro de cobre 2 de acuerdo a la nomenclatura de Stock, en el caso de emplear nomenclatura sistemática o moderna, el compuesto de abajo deberá llamarse dihidruro de cobre. Por lo tanto, el prefijo que se debe usar ahora es di, de doble o dos veces, dihidruro de cobre. Por lo tanto, aquí tenemos los ejemplos con nomenclaturas tradicional, de stock y sistemática o moderna. Vamos a anotarlo aquí para que quede claro. Esta es la nomenclatura de tipo tradicional. Nomenclatura tradicional, la que está a la izquierda. Al medio tenemos nomenclatura de stock. Y la que está a la derecha es la nomenclatura sistemática moderna o de la UPAC. Nomenclatura de UPAC. Sistemática o moderna.